Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast. El día de hoy nos encontramos con Roberto Morales, uno de los fundadores de Tech Taller, perdón, Sí. si lo digo al revés. Y desde ya una pequeña disculpa, porque tal vez hay un poquito de ruido en el audio hoy porque están por aquí cerca de fiesta. Sí. Pero igual un gusto y gracias por acompañarnos, Roberto. Igual tienes una trayectoria que se puede decir que también ya ha marcado en la industria de la arquitectura ecuatoriana o en el campo, para no llamarlo tan comercialmente como industria. Y Roberto es especializado en los temas de vivienda colectiva, ha estudiado en España, y vamos a conversar también un poquito de eso. Gracias. Y el estudio también se ha internacionalizado, ¿verdad? Recientemente, me parece. Sí. Entonces, un gusto tenerte y bienvenido a este espacio. No, gracias Luis por la invitación. Me parece que el proyecto que tú has empezado hace un par de años creo que es muy interesante, así que te felicito por lo que has venido logrando en este campo. Ahí se ha ido luchando poco a poco. Chévere. Y se ha ido creciendo. Entonces, Roberto, lo que quería saber desde el inicio, como la mayoría de nuestra audiencia son estudiantes sobre todo, es ¿qué te motivó a seguir la arquitectura? Tal vez desde el inicio tenías tal vez familia que ya te intuyó en eso, o algo te llamó la atención para comenzar en esta carrera. Sí, a ver, justo yo tenía familia de arquitectos, mis tíos eran arquitectos y mi primo Pablo Castro, que bueno, ahora es socio mío en TEC, ya estaba estudiando la carrera de arquitectura cuando yo estaba finalizando mis estudios en el colegio. Entonces, ya mi último año de colegio, ya me acuerdo que ya había empezado a hacer maquetas ayudándole a él un poco en esa elaboración. Entonces fue un poco, me fui encaminando por esa línea para después tomar la decisión de qué carrera seguir. Ya. Y tú me comentabas que comenzaste a viajar como por toda Europa, ¿no? Entonces fue a partir de lo que estabas estudiando en España. ¿Y cómo fue esta experiencia de que fuiste buscando estos estudios de arquitectura que me comentabas un poco? Verás, cuando yo estaba estudiando en la Universidad Politécnica de Madrid, en el TAM, estaba en la clase de Juan Herreros y justo habíamos estado analizando este tema de prácticas emergentes. Entonces, con la clase viajamos a Holanda y a Bruselas, a Rotterdam y a Bruselas específicamente, a conocer estudios de arquitectura. Entonces estuvimos de NOMA, estuvimos en MBRDB en Rotterdam, en otras, y también en Bruselas. Entonces, digamos, este análisis o el conocer cómo funcionaban estas oficinas de arquitectura, digamos, con mucho más experiencia y oficinas jóvenes que estaban empezando, nos abrió los ojos de poder tomar una decisión y de poder formar TEC con Pablo. Pablo también estuvo estudiando en Nueva York, entonces hubo un tiempo en el que Pablo estudiaba en Nueva York su posgrado y yo estaba haciendo pasantías en la oficina de Carlos Zapata en Nueva York, y ahí fue cuando en su momento conversamos, dijimos en algún punto que volvamos a estar en Quito sería interesante poder abrir una oficina de arquitectura. Después pasó esto de las prácticas emergentes en esta clase de Juan Herreros, y en el 2015 tomamos la decisión, cuando ya nos juntamos los dos en Quito, tomamos la decisión de abrir nuestra propia oficina. Y esto de las prácticas en el estudio de Carlos Zapata, suena que fue una gran experiencia. ¿Y cómo gestionaste tal vez para conseguir estas prácticas? Porque a veces muchos los estudiantes decimos estos grandes estudios de renombre, imposible que yo vaya a practicar ahí. ¿Y cómo tú lo lograste? A ver, yo creo que todos los estudiantes de arquitectura o todos siempre tenemos, creo que, tener el objetivo de hacia dónde queremos llegar y tratar de ir buscando los caminos para llegar a ese objetivo. Para esto, Pablo ya había estado viviendo en Nueva York, estaba haciendo su posgrado y ya había hecho un año antes prácticas en la oficina de Carlos Zapata. Entonces, cuando yo terminé mi pregrado, estuve un tiempo viviendo en Sao Paulo, y después apliqué para la oficina de Carlos, me aceptaron y viajé a Nueva York. Y estuve ahí 6 meses en Nueva York haciendo prácticas en la oficina de Carlos. Pero creo que es una experiencia que te nutre y que creo que cualquier estudiante de arquitectura que tenga, digamos, esos objetivos de poder salir, buscar prácticas
no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, creo que están en la capacidad de hacerlo. Claro, y eso es algo que también tenemos que buscar a no limitarnos, ¿no? Porque a veces es una cuestión de que tú mismo dices, yo nunca voy a poder conseguir y por eso ni siquiera intentas. Así es. Entonces, el buscar aplicar es algo que ya eres el segundo invitado que me menciona que aplicando internacionalmente se consigue. Sí. Por ejemplo, con Nicolás, de Nicolás y Nicolás, el estudio, no sé si lo conoces, él nos contaba que él tenía un amigo que hizo prácticas por varios países, que se fue a Japón un tiempo a vivir con prácticas y así. Entonces fue trabajando en diferentes estudios por todo el mundo y fue ganando un montón de experiencia que le enriquece como profesional. Y eso es algo que también creo que es fundamental para el arquitecto en su formación, el salir del país, del medio en el que está. Sí. Porque, por ejemplo, en Ecuador tenemos un medio que también es un poco más como que conservador y un arquitecto necesita tener la mente, expandir su mente, ¿no? Sí, yo creo que es importante desde que uno es estudiante de arquitectura, o sea, intentar viajar y más allá de poder conocer, digamos, otras culturas, ver los proyectos de arquitectura que se han generado en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, creo que te nutre un montón durante el proceso de la carrera. Y creo que ahora muchas universidades tienen convenios con universidades en el extranjero, donde estudiantes de arquitectura podrían hacer su tercer o cuarto año en otras universidades, que también creo que te abre un poco, digamos, la visión de la arquitectura que se están generando en otros países y creo que es vital para nutrirte en el proceso de desarrollo de la carrera. Claro, es que también como... Y uno cuando ya estudia arquitectura tiene otra visión de las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que me fui a intercambio, tenía como 13 años creo, me fui a Inglaterra. Pero ahí no sabía nada de arquitectura, no sabía nada de la vida mismo, entonces. Claro. Era como que ya solo fui del intercambio, todo, aprendí inglés supuestamente. Claro. Y ya regresé acá. Y ahorita es como que cuando ya entré a la universidad, en las clases de historia, veía unas construcciones icónicas de la época de los romanos y así, en Inglaterra. Yo decía, yo estuve ahí, y no me fijé, o sea, no observé, solo estaba como que ahí como turisteando, ¿no? Claro. Y digo, ¿cuánto me hubiera servido si me hubiera ido ya sabiendo un poco más a conocer todo eso? Y encima igual la arquitectura que hay en Londres, que también es increíble, que no lo supo apreciar. Claro. Y tú me comentabas también que, o mejor dicho, vi en tu página, que estudiaste en Sevilla, ¿verdad? En Segovia. En Segovia, sí. En la universidad. Pero ¿fue un programa de intercambio? ¿Estudiaste aquí al inicio? Sí, fue un programa justo de intercambio de la universidad. Yo hice mi cuarto año de pregrado allá en Segovia y fue igual una experiencia increíble porque, claro, estás primero en ese caso era una ciudad muy linda por la catedral, era una ciudad muy universitaria también. Entonces, la experiencia de coger, por ejemplo, taller con profesores de allá fue interesante, te abre una visión y también te permite empezar a viajar, porque yo cuando fui a Segovia viajas a Madrid, viajas a León, viajas a Salamanca, entonces empiezas como que a nutrirte un poco más, como tú dices, ya cuando uno es estudiante de arquitectura aprecia muchas cosas que probablemente antes no apreciaste, pero ahora las aprecias muchísimo más, entonces intentas viajar y tratar de conocer proyectos que después te empiezan a abrir la visión de lo que vienes haciendo en la academia, en la universidad, también es bueno empezar a conocer. Y en España, que viene a ser también un referente de arquitectura, ¿no? O sea, sobre todo en temas urbanos, creo que España se destaca, en Barcelona sobre todo. Y tú te inclinaste por el tema de vivienda colectiva. No sé si fue la universidad que te influyó un poco para irte allá, el haber conocido en España, el haber vivido ahí un tiempo. Sí, seguro. Me acuerdo claramente que en esa época, cuando estaba en cuarto año, tenía mucha influencia de oficinas como Ábalos y Herreros, que bueno, ahora cada uno tiene su estudio por separado. Juan Herreros fue mi profesor en la maestría de vivienda colectiva en la ETSAM y después en el máster de proyectos arquitectónicos también en otra clase. Entonces fue una influencia directa que tuve digamos, de la Escuela de Madrid, en donde hay profesores muy, muy interesantes, y creo que por ese lado fue que decidí estudiar la maestría del máster en Collective Housing en la ETSAM, que después de ese máster es súper internacional porque tiene profesores no solo de España, sino de
digamos, de varias ciudades de Europa y de Asia. Tuve la oportunidad de tener clases con Anne Lacaton, con Riken Yamamoto, con Biel Aretz, con varios profesores internacionales, lo cual fue igual muy interesante. Y también me pasó que tenía estudiantes también que eran de bastantes sitios de alrededor del mundo, lo cual es importante, digamos, el empezar a nutrirte también de la gente con la que estás tomando las clases. Anne Lacaton, la ganadora de Pritzker, ¿verdad? Sí, sí. De Lacaton y Basal. Así es. Y entrando un poco en temas de crítica, ¿tú qué piensas de este tipo de premiaciones en la arquitectura? Me parece importante que se reconozca el trabajo que se va haciendo o la carrera o los años que se van haciendo. Yo creo que es importantísimo que se pueda generar ese tipo de premios y además que al final del día, después todos los arquitectos, digamos, que han ganado todos estos premios son arquitectos muy reconocidos y que han hecho un trabajo muy bueno. Así que yo lo veo muy positivo digamos, para la arquitectura. Claro, porque hay las posturas, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí he hablado con otros arquitectos que me dicen, no, que el Pritzker son vendidos y que para qué los premios, la arquitectura no es para los premios y así. Ajá. Que bueno, es verdad, pero según yo no sienta mal tampoco que existe este premio. Capaz también incentiva de cierta forma, ¿no? Sí, no, yo creo que también, bueno, yo creo que es bueno el reconocer el trabajo de arquitectos que están trabajando, digamos, a nivel mundial y están generando proyectos en distintas ciudades del mundo. Yo creo que es importantísimo el poder reconocer esos premios, ¿no? Sí. Claro. Y en este tema de vivienda colectiva, más o menos, ¿qué es lo que se ve? Así por curiosidad mía. Hay varios, a ver, uno va viendo varias escalas, ¿no? O sea, dependiendo el profesor, estos son como, este máster en específico en Collective Housing son como talleres que uno coge con estos profesores internacionales donde ellos te plantean un escenario en específico. Entonces, y aparte hay otras materias, digamos, que son complementarias a los talleres que son, digamos, los principales del máster. Pero dependiendo del profesor, uno va viendo diferentes escalas o te proponen diferentes escalas de proyectos en los que uno tiene que ir desarrollando. Me acuerdo haber tenido que hacer proyectos de vivienda colectiva en altura en Madrid, a tener que hacer otros proyectos de mucho más baja densidad en Asia. Entonces era interesante el hecho de que uno como estudiante tenga que afrontar proyectos en diferentes locaciones, no necesariamente en la misma ciudad, sino en diferentes locaciones, lo cual creo que te va nutriendo en el momento que después, cuando tienes que afrontar el papel en blanco, digamos, de empezar un proyecto, adquieres ciertas estrategias de cómo se debería afrontar un proyecto urbano o arquitectónico, ¿no? Y desde que comenzaste en esta maestría, o desde que la elegiste, ¿pensabas en volver en Ecuador para aplicarla? O sea, ¿lo viste tal vez como una necesidad del país, este tema de vivienda colectiva, y por eso fuiste? ¿O más por el otro lado? Tal vez como que primero te interesó el tema y después dijiste, en Ecuador puedo hacerlo. Me interesó muchísimo el tema, me interesó muchísimo los profesores que daban en la maestría, pero siempre tuve, digamos, el objetivo de volver a Ecuador a poder, digamos, formar la oficina de arquitectura. Justo antes de irme a Madrid estuve en Nueva York, en esta etapa que te contaba, entonces siempre había el objetivo de en algún momento volver a Ecuador y poder abrir una propia oficina de arquitectura. ¿Y cuál tú crees que es la diferencia entre el valor que se le da al trabajo a un arquitecto en España y en Ecuador? Porque sí se escucha recurrentemente, también sí se ha sentido que es muy infravalorado aquí, ¿no? Es como que piensan que el arquitecto solo hace dibujitos y no saben todo el proceso que conlleva detrás. A ver, yo creo que digamos, hay clientes que podrían pensar que uno solo hace dibujos, pero en realidad hay una preparación primero y hay un trabajo muy fuerte detrás de un diseño arquitectónico o urbano, ¿no? Pero creo que en esa digamos, en esa lucha de poder establecer ciertos parámetros que hagan que un arquitecto o un diseño o el trabajo que hace un arquitecto esté bien remunerado, en esa misma lucha estamos aquí en España, o sea... Es igual. Sí, es igual, uno siempre está en eso, pero sin embargo creo que nosotros aquí tenemos muchas más oportunidades de lo que se tiene en Europa. Claro. Creo que Latinoamérica en ese sentido
nos genera muchísimas más oportunidades de poder hacer proyectos mucho más jóvenes de lo que después se puede hacer en Europa o en Estados Unidos. Bienvenidos de vuelta, después de este pequeño corte, cero interrupción por la fiesta que había al lado. Volvemos aquí con Roberto. Discúlpanos igual de nuevo por la pequeña interrupción. No nos esperábamos que se pusiera tan buena la fiesta. Si algún vecino ve esto, invitarán cuando hagan los eventos. Entonces, veníamos hablando un poco sobre el tema de lo que comenzaste a trabajar con el estudio en España, me parece. Entonces, como tú ya estudiaste allá, ya tuviste como que esta trayectoria, asumo que igual no comenzaste como alguien completamente desconocido al estar ahí. No sé cómo es este proceso de internacionalizar el estudio, o fue algo que se dio súper natural, tal vez no tanto con una planeación de decir vamos internacionalmente. No, o sea, al regreso, más bien al regreso de España, más bien tomamos la decisión de abrir la oficina aquí en Quito. Ya. Y ahí empezamos, y ahí se generó TEC, y ahí tomamos formalmente, digamos, la decisión de hacer la oficina. Coincidencialmente empezamos con un edificio de una escala un poquito grande, que es el primer proyecto que nosotros diseñamos, que es el edificio Halcón, que queda diagonal al Centro Comercial Scala. Y más bien tuvimos esa oportunidad de hacer ese primer proyecto con una escala bastante grande. ¿Y ese proyecto, más o menos, viviendas de cuánto eran? O sea, ¿cuántas viviendas salieron? Ese edificio es un edificio de oficinas, más bien es un edificio de oficinas que más bien lo que buscamos era como que romper el paradigma de un edificio tradicional que tiene este núcleo oscuro en el medio de ascensores y gradas, y después te distribuyes a las distintas oficinas. Lo que hicimos fue más bien, era un edificio esquinero, entonces había que trabajar distinto. También el hecho de estar en Cumayá, la temperatura es distinta, entonces más bien lo que buscamos es generar una especie de bulevar que como que rompió al edificio, y la idea era generar plazas a diferentes alturas que lo que provoquen un poco era que cuando uno salga del ascensor se puedan generar ciertas sinergias entre las personas que trabajan en las oficinas en estas plazas elevadas, abiertas. Y este edificio de oficinas, o sea, en sí creo que el uso de construcción para oficinas se ha replanteado a partir desde la pandemia, ¿no? Porque ahora se abrió la visión, la gente ya puede ver ahora que remotamente se puede trabajar muy bien. Sí. Capaz ya no necesitas tener tu oficina, sino necesitas tener tu buena computadora y un escritorio y ya estás. O te vas a la cafetería y ya trabajas. Un estudio de arquitectura puede funcionar en línea igual, como creo que siempre es mejor en persona, pero se puede trabajar en línea. Digamos, el otro está en Cuenca, el otro en Guayaquil, y ustedes trabajan cada uno desde su cafetería y ahí colaboran. Entonces, ¿no crees que esto de la arquitectura hecha para espacios de trabajo, o sea, para oficinas, se está volviendo como que algo obsoleta? Sí, yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas, y creo que como arquitectos también creo que es importante ahora aún más en pensar en espacios mucho más versátiles que puedan irse transformando en el tiempo. Entonces creo que esa es una nueva tarea que como arquitectos debemos plantearnos, del hecho de cómo pensar en los espacios sabiendo que probablemente en un futuro cercano tengan que cambiar rápidamente, ¿no? No solo a nivel, digamos, urbano, sino también creo que a nivel arquitectónico de edificios. Probablemente vamos a tener que ir repensando todos estos espacios a partir de la pandemia. Porque ahorita que mencionas esto, sí es una constante esto que se va teniendo como que cada vez más cambios, ¿no? Sí. Y es como que como el mundo se va acelerando y se va avanzando la tecnología, es igual influencia en nuestro estilo de vida a un ritmo mucho más acelerado de lo que era antes. Sí. Entonces, sí es algo a tomar en cuenta el pensar en cómo va a funcionar este espacio de aquí en 20 años, que tal vez ya no sirva de nada. Así es. Entonces, tal vez si lo haces muy detallado para un uso específico, hagas que este espacio tenga menos durabilidad. Seguro. Que es como ha pasado, ¿no? O sea, ahorita vemos en Quito como que casas que fueron hechas específicamente, digamos, para una familia grande o lo que sea, después ya se mueren los dueños, tienen los hijos ya no quieren una casa tan grande y se van a otro lado y quedan las casas abandonadas. Sí. Y ya comienzan a crear incluso conflictos en temas urbanos y temas sociales, sí, el tener estas propiedades así. Sí, yo creo que la organización espacial de los nuevos proyectos
a partir de la pandemia nos ha hecho repensar en muchas cosas, en cómo deberían organizarse los espacios en el interior. Y eso creo que es importante trabajarlo desde la academia, ¿no? Desde el hecho de saber que estas exploraciones que pueden generar los estudiantes de arquitectura en las diferentes facultades, en los diferentes proyectos, creo que es importante que estas nuevas generaciones que están estudiando arquitectura a partir de la pandemia probablemente van a repensar cada uno de estos espacios en distintas situaciones, pensando en que pueda cambiar rápidamente por alguna situación, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante qué es lo que se está generando ahora en las universidades. Y en esta etapa que has tenido como profesor, que ya va 7 años, me dijiste, Sí, sí. Lo que a mí me llama la atención de enseñar es sobre todo el cómo una misma idea, una misma problemática puede ser resuelta de diferentes maneras, completamente diferente una de la otra. Así es. Tienes 20 estudiantes, les mandas una problemática, tienes 20 propuestas diferentes. Así es. Entonces, el ser profesor, ¿cómo te ha retribuido tal vez a ti como profesional? ¿Te ha ayudado a tener otras perspectivas con respecto a la arquitectura? ¿Como que ha modificado tal vez un poco tus posturas al ver cómo plantean tus propios estudiantes las cosas? Seguro. O sea, para nosotros como oficina creo que ha sido vital el hecho de siempre tener una relación estrecha con la academia. Y creo que, digamos, es como un ida y vuelta en lo que hacemos en la oficina y en lo que hacemos en las clases, ¿no? Creo que es importantísimo, sobre todo lo que más nos interesa es este estar en una crítica constante de la profesión y de la práctica, ¿no? Entonces, justo lo que tú dices, en clases se están generando proyectos en un sitio en específico y hay muchas opciones de explorar un mismo sitio, y digamos que esa estrategia de saber cómo enfrentar el papel y el blanco desde la academia lo trasladamos a nuestra práctica, digamos, a nuestra oficina, y vamos también tratando de explorar y de ir entendiendo cómo puede ir funcionando un proyecto, cómo podemos contextualizar un proyecto a partir de, digamos, las mismas estrategias. Entonces creo que es importantísimo para nosotros esa relación con la academia y cómo nos mantiene en un medio crítico y constante todo el tiempo. ¿Y qué tanto has involucrado tal vez a los estudiantes dentro de taller? O sea, supongamos algún momento has tenido tú un proyecto que has querido que te ayuden a resolver ellos y que contribuyan tal vez con sus ideas, o algún segmento de crítica con tus estudiantes. Lo que sí ha pasado en la oficina es que muchos de los que han sido mis estudiantes en algún ciclo de la carrera después han trabajado en la oficina en TEC, y actualmente, digamos, hay pasantes en la oficina que fueron mis alumnos en ese semestre, o inclusive ahora ya están trabajando, fueron mis alumnos, les dirigí el trabajo de fin de carrera y ahora trabajan en la oficina. Entonces sí ha pasado mucho, digamos, que hay esa vinculación entre la academia y, digamos, la oficina es muy fuerte, en el sentido de que muchos de los que fueron nuestros estudiantes trabajan en la oficina con nosotros. Entonces, que también es un buen como proceso de filtro, ¿no? Porque es como Sí. que ya pasaste todo el semestre con ellos, ya sabes cómo trabajan, Sí. y ya sabes quién puede adaptarse al ritmo de trabajo de tu estudio. Sí, yo creo que el proceso es interesante, y también creo que esa responsabilidad nuestra del hecho de estar generando proyectos en una oficina y que estudiantes puedan trabajar con nosotros, no siempre se puede, pero cuando se puede, cuando hay proyectos en específico donde pueden venir estudiantes, creo que es importantísimo el hecho de que haya esa retroalimentación de lo que la academia te puede brindar a ti como profesor, y ser, digamos, y ser recíproco en ese sentido, ¿no? ¿Y ahorita cómo está compuesto tu equipo, más o menos? ¿Cuántos arquitectos son? ¿Tienes ingenieros tal vez también en el equipo? A ver, para nosotros es importante el hecho de poder saber entender que como arquitecto no podemos hacer todo, y nos interesa muchísimo, sobre todo, generar alianzas con distintas personas que son que, digamos, se especializan en diferentes cosas, ¿no? Entonces, la oficina de arquitectura la dirigimos Pablo y yo, y después tenemos diferentes arquitectos que están trabajando en diferentes partes, ¿no? Ahorita por ejemplo, estamos afrontando un proyecto de una vivienda unifamiliar, donde están una arquitecta dirigiendo la obra. Coincidencialmente, en nuestra oficina tenemos
3 arquitectas que están dirigiendo las distintas obras, que es interesante, y después tenemos arquitectos igual que están rotando. Una de las cosas que más nos interesa como en la oficina es rotar mucho. Ya. No solo que un arquitecto esté siempre en obra o que otro arquitecto esté siempre en la oficina, sino creo que ese hecho de ser una oficina pequeña te da la oportunidad de que estemos todos rotando y sepamos, digamos, cuáles son las responsabilidades que tiene uno en obra y las responsabilidades que tiene uno en el proceso de diseño en la oficina. Y eso creo que es interesante para nosotros, para Pablo y para mí y para el resto de arquitectos y arquitectas que trabajan con nosotros, ¿no? El hecho de siempre tener que estar rotando digamos, en los procesos que te va retroalimentando todo el tiempo, ¿no? Y te va siempre generando una cierta como interés en siempre estar explorando diferentes situaciones. Claro, es que también, digamos, cuando pasa mucho que, digamos, si un arquitecto viene y es netamente solo diseña en papel y nunca pasa en obra, en el papel termina poniendo unos errores constructivos que él nunca sabe, porque no sabe que vas a obra y eso no se puede hacer, o no funciona como pensarías, porque el papel aguanta todo. Así es. En cambio, cuando viene alguien que ya ha tenido experiencia en obra y está pues es parte del proceso de diseño, te va a decir como que, oye, no, mira, esto no va a funcionarnos por tal forma y tal forma. Sí, entonces yo creo que eso se enriquece mucho más. Exacto, yo creo que eso es importantísimo. Y digamos, relacionando esto con lo que hablábamos hace un momento de cómo nos miran, digamos, desde Europa o Estados Unidos a la arquitectura latinoamericana, que tenemos muchas más oportunidades de generar proyectos. En nuestra oficina he tenido la oportunidad de que han trabajado con nosotros arquitectos que fueron mis compañeros en la universidad allá y que han venido a trabajar acá, y que también es importante el hecho de cómo nos vamos nutriendo de personas que están trabajando en otra escala, con otro tipo de normativa y que en algún momento pueden estar aquí en nuestra oficina y que nos vamos retroalimentando y vamos generando diferentes situaciones. Y eso creo que también ha sido importante, el hecho de tener personas que son de España o que están trabajando en España, sobre todo digamos, por la relación que hemos tenido y que ahora están trabajando con nosotros en la oficina, y que es súper importante en el desarrollo de los proyectos de la oficina. Y justo ahorita que mencionaste de nuevo lo que habíamos hablado de las oportunidades que también se tienen en Latinoamérica, que me hiciste acuerdo, creo que justo en eso nos habíamos quedado ahorita que lo pienso. Sí. Pero eso yo lo veo como una gran oportunidad, porque cuando la gente dice que Latinoamérica son países en vías de desarrollo, también es que tienes una oportunidad para crecer mucho más que en países ya desarrollados, porque todo lo que está allá, prácticamente allá hay todo, digamos. O sea, el innovar fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, es mucho más complicado porque ya hay tantas ideas que es difícil encontrar la que falta, ¿no? En cambio, estando aquí, puedes incluso copiar. O sea, te vas, digamos, a Europa o Estados Unidos, analizas una idea, cómo funcionaría, cómo saben decirle tropicalizar las ideas. Y puede funcionar aquí. Y es como que ya tienes esos referentes, modelos de negocio que puedes venir a implementar acá. Entonces, justo en el tema de la arquitectura, justo yo tengo una amiga que trabaja allá en Estados Unidos, y es como que hasta que ella construya su primera obra, que diga, esta es la obra mía, firmada por mí y todo, tiene que pasar unos años, que me contaba que igual cada año tienes que dar una prueba para certificar que tienes los conocimientos de que puedes ser arquitecto, y no sé si te jalas un año después de dar la prueba de nuevo, asumo, no sé. Pero aquí tranquilamente te gradúas y ya puedes salir a construir, ya puedes salir a diseñar. Es solo cuestión de que consigas tu cliente, a veces ni eso, porque viene la tía que quería tener su casa de campo y te dice como que ya, mijito, deme haciendo el diseño. Sí. Entonces sí es mucha más oportunidad para crecer. Sí. Yo creo que ahí regresamos de eso que hablábamos igual al inicio de cuáles son los objetivos que tiene cada uno, y creo que Latinoamérica y Ecuador en específico creo que nos brinda muchísimas oportunidades de poder generar cosas que nos interesen, y creo que más bien por ese lado creo que cuando uno regresa a ver todas las oficinas de arquitectura jóvenes que están saliendo, ¿no? en Ecuador, en Latinoamérica, creo que ve un trabajo muy, muy profesional, y uno puede enriquecerse de cada una de estas oficinas de arquitectos jóvenes que están proponiendo cosas interesantes. Incluso es justo, en especial en Ecuador, que tenemos esa posibilidad, porque me acuerdo que cuando hablaba creo que era justo con Nicolás Proboste,
Él me decía que en Chile no es normal que un arquitecto vaya y construya, que eso siempre como que el ingeniero, que ahí sí el arquitecto se dedica netamente como que al diseño. Yeah. En cambio aquí nosotros nos ven como todólogos, o sea, es como que si eres arquitecto tienes que saber construir, y si no construyes prácticamente no tienes de qué vivir, porque aquí tampoco el diseño no se aprecia tanto, o sea, el llegar a un punto en el que te contraten para solo diseñar, ya necesitas tener un nombre y una buena trayectoria. Sí, yo creo que sí, hay muchos países en los que generalmente no el mismo estudio que diseña construye los proyectos, y aquí tenemos esas oportunidades, y creo que también en ese sentido es importante que nos vayamos generando alianzas con ingenieros o con especialistas en sostenibilidad o especialistas en paisajismo, que vayan haciendo que un proyecto tenga una mayor rigurosidad profesional en ese sentido. Y creo que en estos últimos años en el país ha pasado que muchos arquitectos, estudiantes de arquitectura que se gradúan han tenido la oportunidad de ir a estudiar en el exterior, y ahora que vuelven están especializados digamos, en distintas ramas de la arquitectura, lo que hace que los proyectos ahora, digamos, sean mucho más potentes en el sentido de que ya no el arquitecto tiene que hacer todo, sino que hay ingenieros, hay urbanistas, hay paisajistas que hacen que cada uno de los proyectos ahora sean mucho más fuertes. Y últimamente se va haciendo igual una carrera como más horizontal, ¿no? O sea, y se va acoplando, justo como tú dices, es mucho más colaborativa de lo que fue en su momento, que antes Seguro. El arquitecto hacía todo de su manera, sí. Y ahora siempre a veces consultas, igual con gente que tal vez ni siquiera es de la rama, Ajá. digamos con biólogos puedes hacer consultas sobre temas de biodiversidad o tal vez incluso de materialidades, y que te pueden dar un gran aporte. Entonces, seguro. Cuando se retroalimenta con todos estos profesionales, puedes llegar a hacer cosas bastante impresionantes. Incluso justo recién vi de un nuevo material que posiblemente vengan al podcast a hablar de eso, que es como bloques hechos a base de hongos. Entonces, y eso con la chica que hablé de esto, ella no era arquitecta ni era ingeniera, ella era bióloga. Sí, ¿verdad? Bueno, si me equivoco, perdóname, pero creo que era bióloga. Entonces es como se puede ir complementando las diferentes carreras para seguir este mismo objetivo, ¿no? Sí, yo creo que ese trabajo colaborativo que tú le llamas y que creo que es muy interesante y que se está generando ahora, también hace que en los proyectos se puedan explorar diferentes tipos de materialidad o diferentes tipos de sistemas constructivos, que también es interesante cómo ahora se están explorando, ¿no? Diferentes tipos de sistemas constructivos, y creo que, por ejemplo, ahora la madera, digamos, es uno de los materiales en donde está ganando mucho campo, y también el usuario está aceptando también ese tipo de materiales para sistemas constructivos, estructurales, no solo como revestimiento, sino dándole otro tipo de características, y creo que esa colaboración que se puede generar con diferentes personas, biólogos, sociólogos, o sea, depende de la escala de proyecto que uno esté desarrollando, creo que es interesantísimo. Y justo en este tema de la madera, los muchachos de ese colectivo que estuvieron aquí hace 3 episodios, creo, desde ellos están construyendo el primer edificio de madera del Ecuador, que creo que es un edificio de 4 pisos, que ya algún rato si tengo más información les contaré, pero ellos siempre han tenido esta como que intención de explorar con las materialidades como más de la naturaleza, que ellos me contaban que incluso querían cambiar el nombre del estudio un tiempo a materiales del bosque, algo así. No lo hicieron, pero igual se me hace interesante que busquen el explorar otras alternativas y no irse por lo tradicional de siempre el hormigón o el acero, ¿no? Que el ver que hay más posibilidades. Y en el proceso de selección de materialidades, ¿cómo lo trabajas tú en las propuestas, tal vez? A ver, nos interesa, cuando nosotros, digamos, afrontamos un proyecto y estamos con el papel en blanco, nos interesa mucho el hecho de pensar en proyectos muy, muy contextuales, ¿no? Que respondan un poco al lugar donde están ubicados. Creo que es importantísimo el hecho de entender el clima donde están ubicados, ¿no? Y que vaya respondiendo cada una de las decisiones. Sobre todo intentamos que cada una de las decisiones que tomamos cuando estamos proyectando no sean decisiones formales, sino sean decisiones que vienen de un análisis previo, que nos puedan ayudar a conceptualizar el proyecto. Entonces,
siempre tratamos como oficina de alejarnos de los temas de formales, de si me gusta o no me gusta, y más bien cada decisión que la vamos tomando viene del pensar al proyecto como un gran sistema que está compuesto de muchas capas, y esas capas son las que dan el resultado del proyecto final, y nos alejamos un poco del hecho de temas más formales, ¿no? Y por ahí vamos llevando siempre los proyectos en el momento de afrontarlos. Y esas decisiones nos llevan a cuándo deberíamos usar un sistema constructivo de metal o de madera o de hormigón, o que viene ya de un análisis previo que lo vamos haciendo en el proceso de diseño. Entonces es como que busques que igual todo vaya respondiendo y alejarte de esto que muchas veces pasa de esa arquitectura de fachada nomás. Sí. Que en verdad es por dentro lo mismo y solo diseñan la fachada bonita, Sí, llamativa, sí, ahí, instagramable. sí, en ese sentido intentamos alejarnos, digamos, de ese tema. Nosotros mismos durante el proceso de diseño intentamos alejarnos de eso, y es lo mismo que lo trasladamos en la academia, ¿no? Que los estudiantes hagan todos los análisis previos respectivos como para que el proyecto después tenga bases mucho más fuertes que sea el hecho de solo tomar una decisión de fachada, ¿no? Sino más bien lo que nos ha pasado, sobre todo en la oficina, es que nunca llegamos a dibujar una fachada, porque el resultado del proyecto es el haber hecho todo un análisis previo, ¿no? Y nunca llegamos a diseñar una fachada. Entonces siempre nos pasa que el cliente nos dice, y la fachada, y nunca llegamos a presentar una fachada en el proceso de diseño de un cliente, porque después del resultado no es del hecho de dibujar una fachada, sino el resultado es de haber hecho todo un proceso de entender el sitio, de entender los sistemas constructivos, de entender igual las necesidades del cliente, ¿no? Y el resultado es ese. Sabes que yo abordo las cosas muy similar. Es como, Sí. justo recién estaba diseñando un conjunto habitacional para en Manta, y la persona que me contrató me decía como que, ¿y cómo va a quedar la fachada de la casa? Yo le decía, aún no sé, aún no acabo el diseño. Claro. Porque yo primero diseño los espacios y así, y después veo como que cómo resultó la fachada. Entonces Claro. yo le explicaba como que yo la arquitectura hago que, o sea, corresponde la fachada a lo que está pasando adentro. No es como que yo te dibuje la fachada y de ahí meter las cosas adentro. Claro. Entonces por eso le decía, ahorita no te puedo enseñar porque no sé, aún está el diseño. Claro, como claro. que después ya voy a ver cómo queda. Claro, claro, claro. No, yo creo que eso es importante, y nosotros siempre en los proyectos tratamos de trabajar en ese sentido, ¿no? Nos interesa muchísimo trabajar sobre todo esta estrategia del vacío, de pensar a los proyectos mucho en sección, ¿no? Entonces siempre nos interesa el hecho de este proceso de diseño, pensar a los edificios en sección, y después del resultado más bien de la fachada es prácticamente esa honestidad que puede tener el edificio en sección de lo que está pasando adentro. Entonces tratamos de irnos por ese lado cuando afrontamos un proyecto. Claro. Y oye, Roberto, ¿en todos estos proyectos tienes algún como consentido? Que digas, este fue el proyecto que me encantó. No creo, porque también una de las, y esa es una buena pregunta, porque más bien una de las cosas que hemos intentado como oficina es tratar de generar proyectos de distintas escalas y de distintas tipologías. Entonces, siempre estamos tratando de buscar que se generen proyectos, que estemos explorando siempre con distintas escalas, distintas tipologías. Entonces, por ejemplo, a nivel de tipología de industria, hicimos Micuna, ¿no? Hicimos un proyecto súper interesante que se llamaba Gastrópolis, que era un proyecto más pequeño, de una escala más pequeña, que teníamos que explorar en otro tipo de situaciones, que era un proyecto mucho más cultural y gastronómico. Entonces, o estamos trabajando viviendas unifamiliares, o el edificio Halcón, que era un edificio de oficinas, ¿no? De una escala un poquito más grande, o hemos tenido que trabajar proyectos mucho más urbanos. Entonces, el interés siempre, o inclusive hemos hecho remodelaciones de departamentos de 60 metros cuadrados, y después estuvimos haciendo una terminal terrestre de 6.000 metros cuadrados. Entonces, siempre más bien intentamos que la oficina se mantenga siempre en este medio de crítico y de exploración, de estar trabajando como que siempre estamos haciendo concursos. Entonces, siempre estamos tratando de trabajar distintos proyectos, y creo que en ese sentido no hay ninguno que sea como el consentido, pero creo que más bien como oficina intentamos eso, ¿no? Que ser mucho más globales en ese sentido. Oye, es súper chévere porque así es como yo creo que debería funcionar una oficina de arquitectura, un estudio de arquitectura. Porque si te dedicas, digamos, o sea, bueno, también es válido, ¿no? Como que hacer solo viviendas,
Pero a mí se me haría como que medio aburrido también en un punto, ¿no? O sea, Puede ser. me gustaría tener diferentes retos, así, diferentes Sí. problemáticas a resolver. Y justo como tú dices, de diferentes escalas, porque el plantear un terminal es muy diferente al plantear una vivienda. Así es. Tienes mucho más problemáticas a resolver y influencias mucho más en una ciudad incluso, Así es. porque ya son temas urbanos que intervienen ahí. Entonces, al iniciar tu estudio, ¿tú cuáles son los principales retos que crees que afrontaste? O sea, si alguien va a iniciar otro estudio, está pensando arrancar con sus compañeros de universidad, como sabe ser la mayoría de estudios, Claro. ¿qué consejos tú le darías para sus primeros pasos? Yo creo que es súper importante el tema colaborativo, o sea, Ya. el tema de generar alianzas. Creo que es vital porque uno se va nutriendo de otras personas que tienen otro tipo de, que se especializan en otras cosas. Entonces yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Por una parte. Y por otra parte creo que es el hecho de dar a conocer el trabajo que estás elaborando, ¿no? Desde que uno va terminando la carrera y tiene que elaborar un portafolio, ¿no? Para poder después aplicar a un posgrado o aplicar a hacer pasantías en una oficina nacional o internacional, pero generas el portafolio. Entonces creo que yo les digo siempre a los estudiantes, a la final la carta de presentación nuestra como arquitecto es tu portafolio. Y ustedes como estudiantes va a ser su portafolio con el que van a ir y van a tratar de abrirse puertas, ¿no? En Ecuador o en otro lado. Entonces, creo que nosotros como arquitectos, desde que estamos en la universidad, aprendemos a mostrar nuestro trabajo. Desde que estamos en un taller y nos enfrentamos hacia un jurado y hacia una crítica, aprendemos a mostrar nuestro trabajo. Y eso creo que tiene que trasladarse después. Y creo que, bueno, ahora todo el tema de global del internet y las redes sociales te puede permitir hacer eso, ¿no? Mostrar el trabajo. Y creo que es importante el poder hacerlo desde la academia, desde el portafolio, uno ya va generando, digamos, eso, ¿no? Y eso después se ve trasladado ya cuando tomas la decisión de abrir tu propia oficina de arquitectura, que como tú decías, siempre viene por algún encargo de algún conocido, de algún familiar, pero lo importante de eso es que tu primer encargo lo tomes con toda la responsabilidad y el profesionalismo como para que después de ese mismo encargo te genere otros encargos. Claro, porque ahí ya viene lo que es de boca a boca, ¿no? Y Ajá. también una recomendación muy especial para la audiencia. Por favor, hagan su portafolio. O sea, si no saben cómo es un portafolio de arquitectura, su universidad no les ha enseñado, busquen en Google portafolios de arquitectura y hagan. Porque ya me ha tocado entrevistar a un par de arquitectos que les pido como que su portafolio y me pasan como que solo la hoja de vida. Digo, no, es que quiero ver tus proyectos. Claro, O sea, quiero ver cómo es desarrollado. claro. Y me pasan como que los archivos de cada, y yo de, así no, o sea, preséntame un portafolio. Y ahí me di cuenta y dije, creo que en algunas universidades no les enseñan a cómo hacer un portafolio de arquitectura. Sí. Entonces, si no saben cómo, revisen, busquen, es muy importante cómo presentas tu trabajo. Al momento de contratar a un arquitecto, por lo menos si el que contrata también es otro arquitecto, siempre quiere ver cómo tú resuelves las cosas para ver si se adapta al funcionamiento del estudio o con las posturas que tú tienes. Sí. Y tal vez alguna recomendación que quieras dar a la audiencia, como para más estudiantes que están ahorita, eh, tal vez comenzando la carrera, gente que piensa estudiar la carrera, algo que les quisieras dejar de mensaje. Yo creo que es importante, a ver, digamos, cuando eres estudiante de arquitectura, yo comprometerte, ¿no? En esta carrera que aparte de- de ser muy apasionada, te ocupa muchas horas, pero sobre todo creo que el hecho de intentar después viajar, de hacer, como hablábamos al inicio, de hacer intercambios, ¿no? Durante el pregrado poder hacer intercambios y que ese intercambio después te permita conocer o estar en otro país, tener una crítica distinta de tus proyectos, ¿no? O simplemente saber diferentes estrategias de afrontar un proyecto, conocer proyectos de arquitectura, creo que te van nutriendo muchísimo. Y creo que durante el pregrado es vital el hecho de uno tratar de nutrirse lo que más pueda para después poder afrontar los proyectos o afrontar un posgrado o afrontar una pasantía. Entonces creo que es importante, yo siempre les recomiendo viajar o generar intercambios porque creo que ayuda a nutrir mucho a un estudiante de arquitectura. Chévere. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Igual creo que has contribuido mucho para la audiencia. Igual todos no olviden seguir las redes
de Tech, que van a estar por aquí abajo, como siempre, las de Lab, las de Fresh, que son siempre los chicos que nos ayudan a producir, y también las de redes de Coffee Factory. Ahorita no tenemos el café aquí porque nos lo tomamos antes de iniciar la entrevista, y por eso hemos estado también muy despiertos para hablar. Entonces, igual aquí está Coffee Factory, ya saben, está ubicado en Eloy Alfaro y Mariana de Jesús. Un excelente café, tú eliges tu tueste, eliges entre 14 tipos de leche, tienen de todo, o sea, es buenísimo esa cafetería. Incluso te dan imprimiendo, si vas a trabajar y quieres que te impriman algún documento o algo, o sea, en A4, ¿no? Ajá. Ahí te imprimen nomás sin ningún costo adicional. Sí. Entonces, es un buen lugar para trabajar. Si son arquitectos, ya tienes donde ponerte tu estudio temporalmente. Y si van, no olviden subir alguna historia mencionando la academia, y ahí igual yo voy a dejarles unos bocetos míos de regalo para que les den en caso de que suban esta historia. Entonces, de nuevo un gusto haberte tenido igual aquí, Roberto. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Archacast. Gracias.